Hola, muy buenas. En esta ocasión modelaremos una cabeza. Como vemos aquí, iremos progresivamente incrementando la dificultad. Esto va dirigido para los que nunca han modelado, el cual empezaremos con un modelo como este de aquí. Luego este mismo modelo lo pasaremos a una malla con mucho más polígono, para luego pasar a un modelo mucho más complejo y con una carga mayor de poligonización. Soy Gianmarco y empezamos. Si nunca has modelado o tienes muy poca experiencia, vamos a iniciar haciendo un ejercicio. El resultado de este ejercicio va a ser este modelo de aquí de color amarillo. Es bastante sencillo, pero va a ser un punto importante para iniciar a modelar esta cabeza. Por otro lado, si ya tienes experiencia, te recomiendo ir al minuto 8, en donde iniciaremos la segunda parte de esta cabeza, o de un modo la parte de nivel intermedio. Para empezar, me aseguro que esta referencia esté como Editable Poly. Lo selecciono y nos vamos a la herramienta Freeform. Esta herramienta ya la vimos en el vídeo anterior y como habíamos visto, le decimos que queremos crear un nuevo objeto. Si quieres saber más sobre esta herramienta, te invito a que veas el vídeo anterior. Formamos 4 puntos y arrastramos. Todas estas cosas ya las hemos visto anteriormente. Creo otro polígono por aquí. Después de tener estos 3, creo otro polígono por aquí. Un punto por aquí para crear otro polígono y otro punto por aquí para hacer lo mismo. Me alejo un poco y trato de acomodar los puntos, algo por aquí. Nos vamos a la vista perspectiva para ver cómo está quedando. Desde la vista derecha, creo nuevos puntos. Aquí. Otro por aquí. A la altura de la oreja creo otro por aquí y por acá. Creo un punto por el pómulo. A la altura de este punto creo otro por aquí. Por debajo de la oreja creo otros 2. A un lado de la barbilla creo otro. Por detrás de la oreja otro punto. Ahora me voy a la vista trasera. Creo un punto a la altura de este otro punto por aquí. Otro por aquí. A la altura de este otro creo otro por aquí. Otro aquí. Otro por aquí. Y este de acá. Voy a reubicar un poco estos puntos para que haga una curva. Este por aquí. Este que está muy alejado aquí. Iré modificando. Algo así. Un poco más de inclinación esta parte de acá. Esta parte un poco más abajo. Para que haga esta curva. Ahora voy a la vista frontal para continuar con más polígonos. Reubico estos puntos. Quizá por aquí. Este más acá. Este tiene que ir más aquí en las cejas. Este más al pómulo. Creo un punto a la altura del ojo por aquí. Otro por aquí. Voy a modificar este, algo así. Este aquí. Esta, la parte de acá, tenemos que hacerle una pequeña curva. Que quede algo así. Un punto a la altura de donde termina el labio. Aquí. Y otro punto entre la nariz y el labio. Más o menos por aquí. Vamos a reubicar esto de acá. A esta altura. Y este de aquí también. Vamos a ponernos en la vista perspectiva. Reubicamos este punto, más o menos aquí. Ponemos uno aquí y otro aquí en medio. Ponemos aquí 2 puntos debajo de la barbilla.
Otro por aquí, vamos a ver cómo está quedando. Uno por aquí debajo en el cuello. Vamos a movernos. Un punto aquí. Vamos a reubicar esta parte de acá. Esto podría moverse por aquí, algo así. Vamos a reubicar para que este tenga una curva. Seguimos girando para ver cómo está quedando. Vamos a seguir creando polígonos por aquí. Nos falta la parte del cuello. Vamos a crearlo aquí. Por aquí. Otro por aquí. Vamos a seguir. Nos guiamos de esta parte de acá. Seguimos. Por aquí. Ahora por aquí. Y finalmente este de aquí. Vamos a asegurarnos que todo esté correcto. Podemos ir bajando esta parte de acá. Vamos a acomodar esto por aquí. Vamos a tratar de ver cómo está quedando por todos los lados. Quizá un poco más abajo. Esto también, así. Vamos a verlo por todas las vistas. Quizá este debe ir un poco más atrás. Ahora sí. Voy a ver la parte de aquí abajo. Como primera fase, esto podría quedar así, si es que nunca has modelado. Para terminar, hacemos clic derecho para salir de la herramienta Freeform y podemos tratarlo como cualquier modelo poligonal. Voy a irme en la parte vista superior para seleccionar los vértices que están aquí arriba. Voy a asegurarme de que no haya seleccionado ninguno más. Alineamos en el eje X. Vamos por aquí, eje X. Ponerlos al centro desde la vista top. Puede quedar aquí. Y añadirles una simetría. Y como primera fase esto ya podría quedar así. Este sería un bien comienzo si nunca has modelado. Aquí queda un espacio, aumento este valor para que se una. Ahora sí. Si ya tienes un poco más de experiencia en el modelado y has llegado hasta aquí sin la necesidad de ayuda de la primera parte de este vídeo, entonces lo primero que voy a hacer es duplicar este modelo para continuar en uno nuevo. Me voy a quedar con este. Le quito la simetría y sobre esta malla voy a ponerle un Turbo Smooth con iteración 1. Voy a añadir un Edit Poly por encima. Y para solucionar esta malla que no se está viendo por el Turbo Smooth, utilizaré la herramienta Comfort. Antes le indico que quiero utilizar como objeto esta cabeza de referencia, un offset de 0.5. Esta herramienta ya hemos visto cómo funciona en otro de mis vídeos. Básicamente es como un pincel. Iré clicando y voy arrastrando por toda la malla para que la malla se vaya corrigiendo. Esto hace que la malla de alguna manera se infle por encima del modelo. Tengo que pasarlo, eso sí, muy bien por todos lados. Voy a ver por aquí faltaba todo lo que es el cuello. Por aquí. Por aquí abajo también. Ya solo me falta esta parte del cuello. Voy a dar un repaso. No sé si por aquí falta un poco. Voy a repasarlo. La parte de aquí del ojo.
yo creo que ya estaría bien. Voy a dar un último repaso por aquí por los bordes. Y con esto creo que ya daríamos por terminado con esta herramienta. Que no se escape ningún vértice. Una vez hecho esto, ya puedo salir de la herramienta con clic derecho. Voy a crear otro edit poly para trabajar por encima del que ya teníamos. Ahora, como vemos, en esta parte de aquí hay mucha malla junta, o sea, muchas aristas. Quizá voy a tener que quitar, por ejemplo, este de aquí en medio. Voy a seleccionarla y la elimino. Ahora con la herramienta de Step Build voy a corregir los vértices para que estén espaciados. Algo así, por aquí también. Que más o menos esta y esta tengan la misma distancia. Algo así. Ahora falta por acá arriba. Ya quedan los últimos vértices. Por aquí un poco más. Quizá aquí me he pasado. Ahora sí. Salgo de la herramienta Step Build y con la herramienta de cortar haré un corte que viene desde aquí, más o menos a la altura de la ceja. Aquí se puede ver la ceja. Y voy a hacer un corte desde aquí hasta por acá arriba. Voy a usar la herramienta de cortar y hago este corte de aquí y lo doy por aquí abajo. Más o menos así como se ve. Ahora lo que vamos a hacer es reubicar estos vértices que están acá arriba. Con la herramienta Step Build voy a ir modificando, subiendo por aquí, tal que así, un poco acá arriba y este aquí abajo. Este lo muevo más a la izquierda, que llegue al borde del ojo. Una vez que he reubicado, voy a proceder a seleccionar esta arista y lo voy a borrar. Y voy a seleccionar estas y las que continúan hacia abajo, las borro. Voy a alejarlo un poco para ver que quede claro lo que estoy haciendo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser reubicar esta zona de aquí. Vamos a agarrar la herramienta Step Build y reubicar esta zona, por ejemplo, este punto por aquí, este punto por aquí, este un poco más espaciado, esto más aquí, vamos a llevarlo un poco más a la izquierda, por ahí puede estar momentáneamente, y la próxima va a ser un corte con la herramienta Cut, desde este punto de aquí al medio de esta arista. Luego de aquí al medio ya está esta arista de aquí. Y ahora lo que nos toca es reubicar todos estos puntos de aquí, pero antes voy a tener que eliminar esto de aquí. Lo selecciono, lo elimino y todo esto de aquí lo voy a eliminar. Ahora sí, voy a reubicar los puntos. Por ejemplo, este de aquí del ojo por acá arriba. Este por aquí a un lado. Este aquí. Este dándole una forma así. Este más en medio.
Por aquí está bien. Por aquí también. Este por aquí. Este quizá un poquito más abajo. Algo así. Algo así podría quedar. Ahora vamos a redondear toda esta parte de aquí, siguiendo esta línea de aquí para hacerlo curvo. Para eso vamos a tener que ubicar también esto de aquí, por ejemplo más abajo, para que esto quede una especie de curva. Vamos a tener que mover este por aquí, este aquí. Voy a hacer que estas tres aristas crucen por la oreja. Esta ya está bien. Esta de aquí por aquí. Voy a bajarlo. Esta también por aquí abajo. Voy a tener que bajar esta de aquí para que esta pueda tener una curva. Así. Por aquí. Esta voy a tener que bajar. Y esta también por aquí. Aquí hay mucho espacio con respecto a este de aquí, así que voy a reubicarlo. Aquí hay mucho espacio con respecto a este de aquí, así que también voy a tener que reubicarlo. Ahora sí, vamos a revisar cómo está quedando. Quizá necesito un poco más de curva por acá. Algo así. Veré por aquí abajo. Voy a hacer que este de aquí cruce por el medio de la oreja. Este de aquí. Más o menos así. Aquí. Y este más espacio. Algo así. Y este vértice que está por aquí voy a hacer que se vaya hacia la boca. Por aquí. Este. Ahora sí. Por aquí. Quedaría algo así. Lo giro por todos lados para ver cómo está quedando. Ahora trabajaremos la parte de la nariz. Para eso voy a agarrar la herramienta de cortar. Y voy a hacer un corte. Desde aquí hasta este vértice. Y luego desde aquí, debajo de la nariz, haré un corte hacia arriba. 1, 2 y 3. Aquí en medio y luego aquí al lado. Luego desde esta punta que ha quedado aquí, hacia ese vértice. Ahora reubicaremos los vértices. Ese build, por ejemplo, este de aquí lo subimos por aquí arriba. Estos también un poco. Estos también un poco más hacia arriba. Voy a reorientar toda esta parte de aquí, más o menos que quede aquí a la altura de la ceja.
Esto por aquí. Este al centro del ojo. Por aquí. Esto puede ir bajando un poco más. Esto también. Y esto también puede bajar un poquito más. Y vamos reubicando poco a poco los vértices. Esta parte le vamos dando forma que se vaya un poco redondeando. Algo así. Igual que aquí. Continuando con la parte de la nariz, voy a agarrar la herramienta cortar. Voy a hacer un corte desde esta arista. Cortaré hasta estas dos aristas que están aquí debajo de la nariz. Hago así, uno y otro corte. Voy a reubicar los vértices. Por ejemplo, este por aquí. Vamos a poner este por aquí. Este de acá. Y este que habíamos creado por aquí, en medio de la nariz. Ahora sí estamos formando la parte de la nariz. Esta parte de aquí también lo vamos a reubicar un poco porque está muy alejado. Vamos a subirlo. Y a secar esta parte de acá. Ahora sí. Siguiendo con la nariz. Otra vez con la herramienta cortar. Cortaré de aquí estos dos cortes y otro más que vendrá desde aquí hasta aquí. Ahora sí. Reubico. Algo así. Algo así. Ahora vamos a solucionar esta parte de aquí. Vamos a reubicar vértices. Por ejemplo, vamos a poner estos más atrás, más hacia la derecha para aquí crear nuevos polígonos. Por aquí, algo así. Vamos a moverlos todos por aquí. Ahora aquí con la herramienta cortar vamos a crear nuevos polígonos. Por ejemplo, por aquí. Este sería uno. Luego vendría otro por aquí. Y empezaríamos a reubicar vértices. Este aquí. Este por acá. Como aquí tenemos mucho espacio y aquí hay detalle que hay que solucionar, lo que podríamos hacer es, con la herramienta cortar, de donde viene esta arista aquí, cortaríamos desde aquí, aquí y crearíamos estos polígonos. Seleccionaríamos esto, borraríamos y todo lo de aquí también. Ahora sí, corregiríamos aristas, por ejemplo este por aquí. Ahora sí quedaría un poco mejor. Ahora vayamos a la parte de la oreja. Vamos a ver cómo lo tenemos por aquí. Para la parte de la oreja vamos a crear un nuevo Edit Poly. Con selección de polígonos selecciono estos de aquí. Y con Inset hacia adentro
Algo así podría quedar. Y voy a modificar vértices. Vamos a ver por aquí, ir modificando poco a poco. Estos vértices de aquí que se ven hacia afuera voy a tener que corregirlos manualmente, a ojo, porque están muy salidos. Una vez que los he corregido, ahora volvemos a la selección de polígonos y podemos hacer un extrude. Más o menos esta distancia. Y desde la vista de arriba podemos rotarlo. Tal que así. Y lo podemos desplazar. Más o menos así. Y esto sería todo si es que nuestro objetivo es crear un modelo de poligonización intermedia. Aquí tendríamos que ponerle una simetría. Antes de esto podemos corregir todos los vértices de la izquierda. Desde la vista front seleccionamos todos los vértices. Voy a cerciorarme que no haya seleccionado una que no debía. Parece bien. Lo alineamos en el eje X. Un poquito más hasta aquí. Aquí podría quedar. Y ahora sí podemos añadir la simetría. Y este sería nuestro resultado si lo que queremos hacer es una cabeza de baja poligonización. A este podríamos, si queremos aumentar, un Turbo Smooth. Y ya lo tendríamos. Como veo que el vídeo se está alargando mucho, voy a pausarlo aquí para continuar la parte más avanzada del modelado de esta cabeza en el siguiente vídeo. Esto es todo por ahora. Si quieres recibir más tutoriales como este, no olvides darle a me gusta y suscríbete, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi cuenta de PayPal y Patreon por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Te espero en el siguiente tutorial.